Bueno, vamos a esperar establecer conexión con Roger Marte, dirigente nacional del Partido Revolucionario Moderno. No sabemos qué ha pasado, pero lo registramos, pero no tenemos realmente su figura. Así que vamos a continuar brevemente con la agenda en lo que esperemos que si hay algún fallo técnico, Roger lo pueda superar y comunicarse con nosotros. Mira, la información hoy es de que las autoridades finalmente, hoy en la mañana, pudieron desencallar un crucero que encalló en horas de la tardecita de ayer en el puerto Taíno Pay de Puerto Plata. Incluso pudieron retornarlo nuevamente a puerto. Los turistas que estaban a bordo bajaron para un nuevo paseo por la ciudad de Puerto Plata en lo que se determinaba si el buque no sufrió ningún daño de consideración que no afecte su navegación hasta su próximo destino. Lo que estaba informando en el día de hoy el director de la autoridad portuaria era de que este buque llegó al puerto de Taíno Bay en el día de ayer y que estaba supuesto a salir por la misma ruta donde llegó, es decir, la misma ruta del, portuaria donde él llegó a puerto, por esa misma ruta debía salir, pero había un poco de vientos un poco fuertes y el capitán de la nave dijo que él podía maniobrar para llevar este crucero hasta alta mar, a zona segura. Pero al parecer los vientos contribuyeron a que se desviara un poco de la ruta y eso produjo que la embarcación se encallara. Él estuvo explicando que este puerto es seguro, que ahí han arribado alrededor de 70 cruceros y que hasta la fecha no ha habido ningún tipo de inconveniente. De todas maneras, hay una comisión donde está la Armada Dominicana y están autoridades de la propia autoridad portuaria para entonces determinar qué fue lo que ocurrió y rendir un informe. Pero ahora, hasta ahora, gracias a Dios, ninguno de los turistas sufrió ningún tipo de lesión ni ningún daño. Y lo que se está esperando es que venga una comisión que viene desde el extranjero a verificar las condiciones de la nave para que ésta pueda seguir ya hasta su destino final, Yuri Vélez. Así es, la información, la aclaratoria fue dada por el director de la aeropuerto, quien dijo que hay que ver todo, se basó en una acción ya de haber hecho el levantamiento que sí, la autoridad portuaria dio la información la mañana de hoy, en el entendido de que la salida que tomó la embarcación no fue la correcta, de modo que lo que esperamos es, y él ha dicho que también varias embarcaciones eh, eh, han llegado, se ha tenido ningún inconveniente, de modo probable toda una situación irregular por parte de los quien guiaba esta embarcación. De Dios no hubo ninguna situación de mayor, más que el retraso que provocó este encallamiento. Sí. Bueno, esto felizmente porque la República Dominicana está en el proceso de plena recuperación de su turismo y cualquier tipo de inconveniente que se pueda registrarse de una u otra manera podría afectar ese programa de recuperación que el país ha estado manteniendo post pandemia. Pero el hecho de que se está ya elaborando un informe con detalles de las causas probables de este encallamiento, yo creo que eso lleva tranquilidad porque de esa manera los operadores de cruceros que han estado tocando Puerto Plata entiendan que se trató básicamente, al parecer,
de las condiciones del tiempo, de una apreciación del capitán y no precisamente porque el muelle, porque el puerto no represente ningún tipo de seguridad. Porque debo decirte, Julie Vélez, que en una ocasión estuve en Puerto Plata y llegó uno de estos cruceros justamente a ese puerto Taino Bay y la verdad que la ciudad se activa, se reactiva por completo, fundamentalmente en la parte comercial, los restaurantes, las playas y todos los lugares que son de atracción turística en Puerto Plata registran un gran número de visitantes porque se trata de cruceros que transportan hasta 4.000 personas en muchos casos. Y este crucero, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla, se trata de un barco bastante grande, bastante extenso. Es decir, todo el que ha hecho recorrido en crucero sabe que estos cruceros llegan a puerto, amanecen en puerto muchas veces y están saliendo ya en horas de la mañana para un próximo punto. Y esto es lo que sucede con el turismo de crucero. Y Puerto Plata es una de las zonas que más se está beneficiando de este turismo de crucero aquí en la República Dominicana, Yuri Vélez. Eso misa la zona, sobre todo la economía informal de donde estacionan temporalmente estas embarcaciones. Y para la República Dominicana, estos puntos sucede en Puerto Plata, sucede en otros puntos de la Romana, donde llegan embarcaciones de crucero y también en Santo Domingo, en la Avenida del Puerto, y significativamente aportan a la economía, tal y como usted que tienen la oportunidad estos turistas de conocer la cultura de la zona. Esto en todo sentido significa un plus para el turismo de la República Dominicana, de modo que el hecho de que se haya declarado por parte de los autores se dio equidad, porque el día de ayer había cierto temor por situación que impidan adelante se sienta la confianza de llegar a través de este puerto de Puerto Plata, que es significativamente importante para la economía que mueve el turismo de la zona. De modo que enhorabuena de que esto no haya sido una situación que impida que en el futuro y en lo inmediato continuemos recibiendo turistas a través de estos cruceros. Sí, bueno, como es costumbre, ofrecemos un resumen del conflicto Ucrania-Rusia que ya lleva 20 días esta invasión rusa al pueblo de Ucrania. Hoy el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, redobló sus peticiones de ayuda a Occidente para combatir la invasión rusa de su país, incluido el establecimiento de una zona de exclusión aérea durante un emotivo discurso pronunciado virtualmente ante el Parlamento canadiense. Tras ser presentado por el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Zelensky se dirigió por videoconferencia con un suéter y camiseta de color olivo y una bandera ucraniana a su espalda, en un mensaje donde apeló a la empatía con su país ante una sesión conjunta especial de la Cámara Baja y el Senado de Canadá. Durante su mensaje, que duró poco más de 11 minutos, Zelensky pidió en repetidas ocasiones a Justin y al resto de parlamentarios que se imaginasen a Ottawa y otras ciudades canadienses bombardeadas de forma incesante por la maquinaria de guerra rusa. La verdad es, Yulibeli, que Zelensky ha sido un hombre que ha demostrado valor, decisión y coraje para afrontar la situación en la que está envuelta su país a partir de esta intervención del ejército ruso. Porque él no solamente ha hecho este tipo de intervenciones frente a otros parlamentos de manera virtual, porque lo hizo frente al Parlamento británico. Y en el Parlamento británico acaba de suceder ahora con el Parlamento canadiense, despertó una gran ovación por parte de los parlamentarios
que entendieron su discurso como un grito desesperado realmente de ayuda, de asistencia a Occidente, porque es un país que está sitiado, particularmente la capital Kiev. Lo que se está informando es que mañana Zelensky tendrá también otra intervención virtual frente a senadores y diputados de los Estados Unidos. Es decir, va a hablar en el Parlamento, en el Capitolio de los Estados Unidos. Y lo cierto es que uno entendería su desesperación. Él lo está planteando. Estoy desesperado, necesito ayuda. El tema para Occidente, y ya lo explicó el presidente Joe Biden y lo ha explicado también el secretario general de la OTAN, el tema para Occidente es que intervenir, ya sea con aviones o con tropas militares en este conflicto, automáticamente implicaría el inicio de una tercera guerra mundial. Putin aquí tiene esto, al parecer lo tiene bastante claro. Él ha estado bombardeando incesantemente a Italia, a Ucrania. Hoy precisamente el presidente Zelensky decía en el Congreso, frente al Parlamento canadiense, que más de 90 niños han muerto porque se trata de bombardeos en muchos casos indiscriminados que han afectado instalaciones civiles, es decir, edificios residenciales y otras instalaciones civiles, no precisamente militares, pero es un conflicto que la humanidad aún no sabe a qué desenlace nos podrá llevar. Va a tener consecuencias en términos de los niveles de inflación que afectan a Occidente desde el inicio de la pandemia, de seguro que van a incrementar por el hecho de que Rusia y Ucrania, ya lo hemos dicho aquí, son abastecedores de materia prima básica para la fabricación, para la producción de alimentos. Es decir, que toda esta situación aún uno no sabe si estamos asistiendo a lo peor o lo peor está por llegar. Así es, y conversábamos ayer, Manuel, sobre 3 periodistas que han muerto y otros 35 que han sufrido heridas en el conflicto ucraniano, según la Nada de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, quien ha indicado que se responsabilizó a las tropas rusas de estos sucesos. Ella estableció en su intervención que los ocupantes rusos están luchando contra la cobertura objetiva de sus crímenes de guerra en Ucrania. Al menos 35 periodistas ya han resultado heridos, explicó Denisova, quien es la encargada de derechos humanos del Parlamento de Ucrania. También indicó que 3 periodistas ya fueron asesinados. Entre ellos se encuentra el corresponsal militar ucraniano Víctor Dudar, de los fallecidos periodistas que son víctimas también de esta lucha que se está librando en Ucrania por los ataques que se están recibiendo de Rusia actualmente. Sí. Bueno, Occidente lo que ha continuado es imponiendo sanciones a líderes militares, empresarios rusos y a instituciones rusas, fundamentalmente del sistema bancario. Y hoy lo que hizo Rusia fue que respondió imponiendo sanciones a Joe Biden y al ministro y al secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos. Pero se trata de sanciones muy limitadas, porque la sanción lo que establece es que se le prohíbe viajar a territorio ruso, y yo creo que lo menos que quieren hacer Biden y Blinken es precisamente viajar a Rusia, aunque ellos aclaran en estas sanciones, aclara Rusia, que esto no implica que ellos estarían negados a sostener conversaciones con representantes de los Estados Unidos en caso de que así se planteen. Pero esta es la situación que hay hasta ahora. Un conflicto que lleva una escalada bastante peligrosa y bastante expansiva porque afecta a toda Europa. Es decir, toda Europa está siendo afectada de manera indirecta, pero de manera muy frontal por esta crisis que se está produciendo en los Estados Unidos, entre Rusia y Ucrania. Mira, Julie Vélez, yo quería compartir contigo una preocupación que tengo, y es que tanto diarios norteamericanos como agencias de prensa internacionales están poniendo mucha atención al hecho de que en Europa
en algunos países se está produciendo un rebrote lento pero sostenido del COVID-19. Y resulta que en el día de hoy Brasil está confirmando que el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, está confirmando este martes que se han registrado los dos primeros casos de la nueva variante de coronavirus, conocida como Deltacron, que es el resultado de una fusión entre la variante Delta y Omicron. Él dice que estos dos casos se detectaron en la zona amazónica de Pará y Amapá, que limitan con Surinam y Guyana Francesa. Él no aclara si se trata de casos locales o importados, pero dice que este Deltacron se está registrando, o por lo menos ya hay evidencia de que ha habido casos que se han registrado en Francia. Alemania aunque sigue con un proceso ya de desescalada, de ir levantando restricciones al contagio de COVID-19, sí admite que en los últimos días se han presentado casos inusitados. Algunos países de América Latina, entre ellos Colombia e incluso hasta el mismo Chile, están registrando, aunque no la cantidad de casos que registraban ya anteriormente, ahora con menor letalidad, eso es verdad, pero sí están registrando un mínimo aumento de los casos de COVID. Y se trata de un virus bastante peligroso. Es un virus peligroso que en el caso de República Dominicana nosotros aquí hemos levantado bandera y decimos que ya salimos de esto, pero hay que tener cuidado y de alguna manera preservarse. Sí, con respecto a República Dominicana, nosotros en las últimas 24 horas, de acuerdo a las informaciones que ha ofrecido el Ministerio de Salud, estamos reportando un 2.0% de positividad, lo que implica que en el día de hoy el Ministerio de Salud Pública reportó solo 90 contagios. Hay que ver si esta variante, ya Estados Unidos incluso modificó nuevamente la alerta con respecto a República Dominicana, aun cuando nosotros, Manuel, estamos presentando cifras muy bajitas de hospitalización y de contagios de las 5,000 y pico de muestras que se han estado realizando en las últimas 24 horas en la República Dominicana. Sin embargo, me llamó mucho la atención que Estados Unidos haya, entre las causales que motivara para no recomendar a la República Dominicana entre un país destino para el turismo, además de la delincuencia, era el COVID-19. Porque nosotros hace ya dos semanas que se han desplomado las estadísticas respecto de la actividad. No entiendo por qué ha elevado esta alerta, porque nosotros estamos de esta pasada, y el 2.05% de positividad. Y en cuanto a la ocupación de camas COVID, está desplomado. Incluso muchas unidades COVID desde la semana pasada ya han sido cerradas en el Gran Santo Domingo. De modo... Así es. Pero, bueno, muchísimas gracias a los amigos televidentes. Llegamos a esta propuesta de la noche. Yulibeli Wandelpur, Manuel Jiménez, un servidor. Le pedimos disculpas por el inconveniente con la entrevista y algunos fallos técnicos, pero ya le anticipamos que en esta semana ya culminamos todo el proceso de organización, de retornar nuevamente a los estudios de Digital 15. Así es que ya esperamos llevarle un programa sin ningún tipo de inconveniente ni fallas técnicas. Así que muchísimas gracias por su paciencia, por siempre contar con nosotros y esperamos que así sea ya en estos próximos días. Así que buenas noches.